Buenas tardes, ingenieros, ingenieras, estudiantes y público en general que nos acompañan en las plataformas Zoom y Facebook Live. Bienvenidos a un nuevo webinar del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Tacna. Siendo las 6, iniciamos el webinar denominado Seguridad y Prevención de Accidentes y Enfermedades en Plantas Concentradoras de Minerales. Para ello, es necesario indicarles que tras la intervención del panelista, se realizará la ronda de preguntas en la que usted podrá activar la opción mano alzada para generar su consulta o escribirnos a través del chat en la plataforma Zoom o la barra de comentarios en el Facebook. A continuación, las palabras de bienvenida estarán a cargo del decano del Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Departamental de Tacna, el ingeniero Francisco Ramos Flores, a quien doy el pase. Adelante, ingeniero. Buenas. Víctor, ¿normal se escucha? Efectivamente, se le escucha muy bien. Ya, gracias, Víctor. Muy buenas tardes a todos. Ingeniero Anthony Hinojosa Franco, directivo de capítulo de Químicos Metalurgistas. Ingeniero Luis Antonio Cruzado Barta, que el día de hoy nos va a tener un tema de suma importancia como expositor. Estimados colegas de la orden, estudiantes también que están presentes y todo el público general que nos sigue en nuestro Facebook Live. Muy buenas tardes, doy la bienvenida a esta plataforma virtual del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Tacna. En esta tarde vamos a desarrollar seguridad y prevención de accidentes y enfermedades en plantas concentradoras de minerales, y vamos a continuar desarrollando distintas capacitaciones para nuestros nuevos capítulos, y a pesar también contamos con 19 especialidades que cuenta el Consejo Departamental de Tacna. Y a la vez también vamos a desarrollar distintos foros. Estamos ya coordinando para hacer talleres de capacitaciones que va a durar una semana. Y finalmente quiero agradecer al ingeniero ingeniero Luis Antonio Cruzado por darnos su tiempo, y a la vez también va a compartir su conocimiento, sus enseñanzas y sus experiencias. Ingeniero, gracias por el tiempo que nos da, que nos brinda para poder capacitar a todos nuestros agremiados y a toda la población tacneña que nos sigue. Y también quiero agradecer al capítulo de Químicos Metalurgistas por la organización de este evento, y a lo que es AYEPI, que siempre está en constantes capacitaciones. Gracias. Gracias, ingeniero. Muy bien, a continuación le damos la palabra al ingeniero Anthony Hinojosa Franco, directivo del capítulo de Químicos Metalurgistas del CIP-C de Tacna, quien estará a cargo de la presentación del ponente en esta oportunidad. Le damos el pase al ingeniero Anthony. Muy buenas tardes con todos, señor decano. Muy buenas tardes, gracias por el pase. De igual manera para ti, Víctor. Muy buenas tardes, bueno, ya muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy, continuando con esta capacitación que está brindando el ingeniero Luis Antonio Cruzado Bartra, ingeniero metalurgista, con estudio en posgrado y maestría en gestión de riesgos ambientales y seguridad en las empresas, ¿no? Con más de 5 años de experiencia en el área de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, miembro de la Asociación Peruana de Prevencionistas del Perú. También cuenta con experiencia en supervisión y desarrollo y dictado de cursos en temas de seguridad y medio ambiente en el sector minero metalúrgico, como son en las empresas Volcan Compañía Minera, Goldfish La Cima, y también en la Sociedad Minera El Brocal. De igual manera, tiene experiencia en el dictado de cursos en el ámbito de construcción, el ámbito industrial y empresarial. Ingeniero Luis Antonio Cruzado Bartra, muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches, agradecer al decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Tacna, al ingeniero Anthony, que es el presidente del capítulo de Metalurgistas y Químicos.
Bueno, queridos amigos, darles la bienvenida a esta conferencia de prevención de accidentes y enfermedades en plantas concentradoras. Mi nombre es Luis Antonio Cruzado Bartra. Yo soy ingeniero metalurgista, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Cuento con voy a cumplir casi 10 años de experiencia en lo que es prácticamente el área SOMA, seguridad, medio ambiente, ¿correcto? Lo que más me apasiona, ¿correcto? Una persona siempre debe de desarrollarse y trabajar en lo que realmente le gusta, ¿no? Entonces esa es la recomendación que yo le doy. Yo también tengo experiencia en lo que son procesamiento de minerales, pero más pues me llamó la inquietud por la prevención de riesgos y gracias a la experiencia que he venido de trabajar en distintas empresas a nivel nacional, puedo yo dar fe también de la ciudad heroica, Tacna, que también la conozco porque he estado ahí en el 2016 y estuve también el año pasado, en el 2019, pero solamente de pasada porque yo estuve en Moquegua y de Moquegua tuve que tomar un vuelo de Tacna hacia Lima, ¿no? Pero sí he tenido la experiencia de estar ahí en Tacna, espero poder volver. Sé que es una ciudad pequeña, está prácticamente a 5 horas de Arequipa, porque yo también he trabajado mucho por el sur, especialmente en Arcata. Entonces los fines de semana pues me da mi tiempo para viajar pues, ¿no? a Tacna. Salía yo prácticamente a las 10 de la noche y llegaba a las 5 de la mañana. Está cerca. Entonces es una ciudad muy acogedora, muy bonita y también para aprovechar también los productos cómodos, ¿verdad? El cual se adquiere ahí. Entonces, agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Tacna, por la oportunidad que se me está brindando de poder compartir esta información valiosa pues, para los estudiantes, colegas y también en público en general, ¿correcto? Entonces, prevención de accidentes y enfermedades en plantas concentradoras, ¿correcto? La mejora de procesos, la eficiencia y el aumento de la productividad son parte del día a día en el área de concentradora de Antamina, donde la búsqueda de la excelencia es primordial. En la expansión de 2012, para aumentar la producción, se logró implementar la totalidad del proyecto en 30 días, cuando en cualquier otra operación del mundo, lo normal es tomarse el triple de tiempo. Somos los primeros productores de cobre en el Perú, casi con una participación en 40% en la participación de todo a nivel nacional. Y realmente estamos bastante alegres porque somos los segundos productores a nivel mundial de cobre fino. Un récord realmente impresionante para el Perú. Somos los primeros productores de zinc también a nivel Perú. Somos los primeros productores de plata. Hemos sobrepasado las metas y eso ha hecho que nuestro equipo se fortalezca durante el tiempo, ¿no? Son 650.000 toneladas métricas de material seco, las que diariamente llegan a través del túnel de 3 kilómetros por el que se extiende la faja transportadora a 2 molinos SAC, donde se realiza la molienda primaria, a razón de 3.000 a 3.500 toneladas cada uno por vez. Posteriormente, en los molinos de bola se logra pulverizar los minerales para poder suspenderlos en un medio líquido y separar cobre y zinc, molibdeno, plomo y bismuto. Todos estos concentrados pasan por un proceso de limpieza en unas columnas, donde ya obtenemos el concentrado de buena calidad, que van hacia unos espesadores, donde le retiramos cierta cantidad de agua para poder bombearlos y almacenarlos en el tanque de mineducto, que son de 302 kilómetros, hasta el puerto de Guarney. El puerto recibe la pulpa y la filtra para secarla y convertirla en concentrado. Luego se rectifica en un blending o mezcla para alcanzar calidad de su objetivo, coordinadamente con requerimientos del área comercial. El producto final espera su embarque en un almacén que puede guardar 1.100 toneladas de alguno de los minerales más finos del mundo. Normalmente al mes estamos alrededor de 8 a 9 barcos mensuales, que ya llevamos 1.900.000 toneladas exportadas en este año 2012, que ha sido muy bueno en producción tanto de la mina, concentrador y el tema de embarques. En el laboratorio metalúrgico desarrollamos investigación para obtener las mejores condiciones que vamos a desarrollar en el proceso.
Luego, en el laboratorio químico, procesamos en forma diaria muestras que provienen de la mina y del mismo proceso de concentradora, sobre las cuales realizamos determinaciones para tener los ensayos químicos de estas muestras. Este equipo trabaja en forma continua en 2 turnos durante 24 horas. Actualmente son 354 personas que trabajan en la concentradora, las que tienen el común propósito de transformar roca triturada en un concentrado de mineral de primera calidad. Bueno, en las plantas concentradoras de minerales, como nosotros hemos visto, Antamina es una de las principales empresas a nivel nacional y por qué también a nivel mundial, ¿verdad? Ustedes han visto ese concentrado de cobre, plomo y plata que ellos producen, pues para llegar a ese concentrado, el mineral que prácticamente es extraído de la mina y llega a planta, tiene que ser pues triturado, ¿no? Y pasar por un proceso químico. Se utilizan químicos para poder flotar al mineral, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en planta, nos exponemos a muchos riesgos, señores. En primer lugar, tenemos muchos equipos en movimiento, llámese una faja, nos exponemos también, por ejemplo, al ruido que generan los molinos, las arandas, etcétera, ¿no es cierto? Y también nos exponemos, lógico, a la manipulación de estos químicos, tanto en laboratorio como también en planta, porque ese concentrado que tú has visto, para que el mineral se pueda adherir a la burbuja, tiene que estar pues mezclado con químicos que lo hacen pues en este caso lo hacen que el mineral se pegue a la burbuja y la ganga prácticamente vaya al fondo, ¿no? Entonces, todos estos procesos que nosotros hemos visto, metalúrgicos, conllevan pues un riesgo, ¿no? Entonces, en las últimas décadas se han producido un notorio aumento del interés público, mejor dicho, por los problemas vinculados al medio ambiente también, ¿no? A la satisfacción de los clientes y también a la seguridad. Las actividades minero-metalúrgicos, por las mismas naturaleza de sus procesos, son fuentes generadoras de contaminación ambiental. O sea, aparte también de exponer nuestra vida, nuestra salud, también de una u otra forma, pues se genera una contaminación ambiental. ¿Correcto, señores? Entonces, nos indican pues que se producen efluentes tanto sólidos, líquidos como gaseosos, que van a perturbar de una u otra manera el medio ambiente, de igual forma por la actividad laboral son fuentes de accidentes, ¿no? La prevención de riesgos laborales con una adecuada gestión constituye un medio alternativo pues para poder alcanzar esos niveles óptimos de calidad del producto, servicios y procesos que realmente pues puedan contribuir con ello a que la empresa sea eficiente y además competitiva. Solo con personas calificadas y motivadas se puede lograr el nivel de innovación, por ejemplo, creatividad y compromiso que las empresas realmente necesitan. Ya le hemos visto nosotros, por ejemplo, en el video, ¿verdad? Más de 300 personas trabajan ahí en esa planta concentradora. Y eso hace pues que Antamina sea el primer productor, nos están indicando pues de cobre, de plomo y de plata aquí en el Perú y el segundo a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, la prevención y en general la atención de las condiciones de trabajo regida por principios éticos nos indican es la gestión o es la mejor manera pues de gestionar y lograr la confianza de los trabajadores, por ejemplo, regida por principios éticos. Es la mejor manera para lograr entonces que los trabajadores puedan tener esa confianza por el liderazgo que los directivos de la empresa puedan ofrecer. El sistema de prevención de riesgos laborales ha de estar pues debidamente documentado. Los procedimientos de las diferentes actividades preventivas constituyen un recurso básico para poder lograr que los diferentes miembros de la empresa se puedan pues implicar en la prevención y ésta se integre en la actividad laboral, ¿correcto? Muy importante. Entonces, se va a denominar planta concentradora a una planta de procesamiento de minerales de cobre que tiene como finalidad
su procesamiento en varias etapas hasta obtener un concentrado de este metal. Como tú ya lo habrás visto, cuando sale de mina, viene prácticamente pues el mineral con ganga, ¿no es cierto? Viene tierra. Entonces, para llegar a convertirse en ese concentrado, tiene que pasar por una serie de procesos, ¿ya? En los diferentes equipos que nosotros tenemos en planta concentradora. Tenemos chancadora, tenemos molinos, hidrociclones, arandas, fajas, ¿correcto? Tenemos celdas de flotación. Entonces, todo es un proceso, señores. Desde que tú te estás, por ejemplo, en una planta metalúrgica, como te estaba repitiendo, tú ya te expones ya al riesgo de que algo te pueda suceder, como en cualquier lugar, ¿correcto? La idea es que tú tengas la noción para que puedas tú identificar los peligros que te rodean en tu frente de trabajo y puedas pues aplicar los controles pertinentes para prevenir o en este caso aminorar los efectos de las consecuencias, ¿no? Entonces, una planta concentradora es un tipo de planta también metalúrgica que tiene por objetivo el procesamiento, en este caso del cobre, con el fin pues de obtener el concentrado de aquel. En otras palabras, gracias a que ellas se preparan los minerales obtenidos pues de los yacimientos y además se transforman en productos que pueden someterse a procesos propios de la metalurgia extractiva. Para lograr el convertir el mineral obtenido de la mina, por ejemplo, desde la forma de rocas hasta llegar a concentrado, este es tratado y además clasificado en varias etapas mediante una serie de equipos que van reduciendo, lógico, de tamaño la roca del mineral, mediante un proceso que se denomina conminución, ¿ya? Para luego someterlo a un proceso denominado flotación, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de conminución, hablamos de la reducción del tamaño del mineral a través pues del chancado y de la molienda. Y cuando hablamos pues del proceso denominado flotación, significa de que a ese mineral le vamos nosotros a agregar unos químicos para de una u otra forma ese mineral se pueda adherir a la burbuja de agua y la ganga se prácticamente se mantenga en el fondo, ¿correcto? Entonces, es muy importante conocer el procedimiento, cómo se extrae el concentrado para de una u otra forma tener las nociones y poder identificar de manera correcta los peligros en una planta concentradora. Entonces, ¿qué cosa realmente hace una planta concentradora? Como se ha dicho al inicio, pues gracias a una planta concentradora se trata del material obtenido de los yacimientos. Estos pasan por por las diferentes máquinas para obtener concentrados, que son prácticamente los productos valiosos que luego podrán ser comercializados. A través de una máquina concentradora se puede obtener uno o dos concentrados y estos se caracterizan pues por estar libres de químicos. Además se consigue un material más denominado relave, que son prácticamente, los relaves son los productos químicos que pueden dañar el medio ambiente, por lo que son almacenados para ser desechados posteriormente, ¿correcto? Entonces hay que saber también el término relave. Como nos están diciendo, los relaves ya vienen a ser los productos químicos que tienen de una u otra forma ese potencial de dañar el medio ambiente, por lo que son almacenados en una cancha de relave o desechos para ser pues desechados de manera posterior, ¿correcto? Entonces, la importancia de las plantas concentradoras para la minería nos indican pues que si los materiales extraídos de los yacimientos no pasaran por una planta metalúrgica o una planta concentradora, la actividad minera no sería rentable, aunque vale decir que las concentraciones de minerales solamente se aplica para ciertos tipos de esto. El uso de plantas concentradoras también es importante también para reducir el impacto negativo de la actividad minera, ¿no? A través del procesamiento que se da en una planta concentradora, realmente obtenemos pues lo valioso que es el mineral de la extracción pues de las minas, ¿no? Como le estaba diciendo ahí, si no es obsoleto, lamentablemente, ¿correcto? Entonces, como nosotros ya habíamos nosotros mostrado, acá, por ejemplo, tenemos la flotación del mineral. Ustedes, como podrán ver, acá hay una especie de burbujas, ¿verdad? Entonces, este mineral se mezcla con agua y aquí se agregan unos químicos para que el mineral en pequeños tamaños microscópicos prácticamente se adhieran a estas burbujas que ustedes están observando, mientras que la ganga, lo que no sirve, prácticamente quede
en el fondo, ¿no? Entonces, para lograr el convertir el mineral obtenido de la mina, desde la forma de rocas hasta llegar a concentrado, este es tratado y además clasificado en varias etapas mediante una serie de equipos que van, lógico, reduciendo el tamaño de las rocas del mineral mediante un proceso, como les había indicado, que es la conminución, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de flotación de mineral, en esta etapa, pues el mineral se adiciona agua y otros componentes que se adhieren a la burbuja que lo hacen flotar sobre esta, para luego pues ser recolectadas por rebalse y en varias etapas ir aumentando la concentración de este metal. También se denomina o se dice que es un procedimiento que permite concentrar el cobre de la pulpa de material mineralizado que viene del proceso de molienda. En las celdas de flotación se hace burbujear oxígeno desde el fondo de manera que las partículas de cobre, en este caso, presentes en la pulpa, se adhieran a la burbuja, es decir, se peguen a la burbuja de aire, ¿no? Y así suben con ellas y se acumulan en una espuma. La espuma rebasa hacia las canaletas que bordean las celdas y estas pues llegan al proceso de decantación, ¿correcto? Es muy importante. Luego tenemos pues la denominación o el concepto, tenemos que saber de lo que son los relaves, ¿verdad? El relave, en primer lugar, es un sólido finamente molido que se descarta en operaciones mineras. La minería, por ejemplo, de sulfuros de cobre extrae grandes cantidades de material, en este caso roca, del yacimiento que se explota. Solamente una pequeña fracción corresponde al elemento de interés económico que se desea recuperar, algo menos de 1% aproximadamente, ¿no? Una vez que ese material, la roca, ha sido finamente molido y concentrado por procesos de flotación, se obtiene un material que es el concentrado, con una concentración más alta que el cobre, entre un 20 y un 30% aproximadamente, que se puede vender como concentrado o procesar hasta cobre metálico puro. El resto del material muy pobre en cobre se denomina pues relave, ¿no? Y se debe de depositar de forma segura y ambientalmente responsable, porque como este relave tiene químicos, sabemos que los químicos pueden contaminar pues el suelo, el aire, el agua, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros trabajemos en una planta concentradora o hagamos alguna actividad industrial, no solamente debemos pensar en la seguridad, señores, sino también debemos pensar pues en el cuidado del medio ambiente. Hoy en día todas las empresas trabajan de manera sostenible, responsablemente sostenible, porque se trata pues de cuidar el medio ambiente. Y tiene sentido, porque si tú cuidas tu medio ambiente, nuestra salud va a estar en buen estado, ¿no? Imagínate un ambiente contaminado, ¿no? El aire contaminado es prácticamente lo que tú vas a respirar y eso es lo que prácticamente vas a contaminar tus pulmones, ¿correcto? Entonces es muy importante tener la conciencia para de una u otra forma, pues, tener esos puntos bien claros, ¿no? El relave de minería no es un residuo sólido peligroso, nos indican. Estos residuos son materiales sólidos que se generan en procesos industriales o en servicios como de salud, mientras que los relaves son residuos, pues, de rocas naturales que si bien han sido separados de la roca mediante un proceso, ninguno de estos sólidos ha sido producido por actividades antropogénicas, es decir, humanas. Entonces, eh, el depósito de relaves viene a ser una obra de ingeniería diseñada justamente para satisfacer exigencias legales nacionales, de modo que si se aísla completamente los sólidos, que son los relaves, depositados del ecosistema circundante, ¿correcto? Con lo que nosotros en estos momentos estamos observando, ¿no? Entonces también tenemos la conformación, en este caso, pues, de un diagrama de flujo de una planta concentradora. Nos indican cómo creen ustedes que está conformada una planta concentradora. La mayoría de plantas metalúrgicas o concentradoras está conformada por diferentes máquinas y equipos, pues, que se instalan siguiendo las directivas de un diagrama de flujo, como lo estamos observando ahí. Los diagramas de flujo deben de detallar la reducción de tamaño, la separación de las especies valiosas, así también como el manejo de los materiales existentes,
por ejemplo, ¿no? Como lo estamos observando ahí, ¿no? Entonces, existen dos tipos de diagrama de flujo más utilizados. Estos son, por ejemplo, el diagrama de flujo lineal y el diagrama de flujo pictográfico, como lo estamos observando acá, ¿no? El que nosotros estamos observando es un diagrama de flujo pictográfico, dibujado, ¿no es cierto? Para que se pueda entender exactamente cómo llega el mineral de mina a planta y al final cómo termina pues en un concentrado, ¿no? Pasando por los diferentes procesos, ¿correcto? Muy importante tenerlo eso. Una vez que nosotros tenemos conocimiento de cómo funciona una planta concentradora, recién nosotros podemos tomar la conciencia de practicar la seguridad, ¿no? Para que tú puedas de una u otra forma practicar seguridad, no solamente en una planta concentradora, sino en cualquier actividad, en primer lugar te recomiendo que conozcas el proceso. Como metalurgista, como técnico, es muy recomendable tener bien claro los conceptos, tener bien claro cómo funcionan los equipos para poder de una u otra forma identificar el peligro que puede acechar, ¿correcto? Entonces, comencemos la seguridad en plantas concentradoras, pues con respecto al personal, ¿ya? Con respecto al personal tenemos lo siguiente, nos indican informar e instruir todos los peligros y las situaciones de riesgos que puedan encontrarse en su lugar de trabajo, las normas de seguridad para prevenirlos y los estándares y además los procedimientos de trabajo disponibles. Recordemos, señores, que nosotros cuando nos encontramos pues en una planta concentradora, estamos acechados por muchos peligros. Ya te he mencionado algunos, ¿verdad? El ruido, por ejemplo. El ruido es prácticamente algo normal en una planta concentradora, puesto que es producto de la actividad de los equipos. Claro que hay muchas formas de controlar hoy en día el ruido, ¿verdad? También nos exponemos al polvo, que también es un peligro que tiene un riesgo y se controla. Pero el hecho, pues, que nosotros apliquemos controles no significa que bajemos la guardia con respecto, pues, a las exposiciones, ¿correcto? Es muy importante. También nos indican, pues, que hay que facilitar la comunicación y la participación de los trabajadores para mejorar el orden y la limpieza en particular y reportar los incidentes en general. Es muy importante hacer participar a los trabajadores en una planta concentradora o en los frentes de trabajo con respecto pues a las mejoras de orden y limpieza. Cuando nosotros aplicamos orden y limpieza en los frentes de trabajo, nos aseguramos pues de que el lugar de trabajo esté disminuido de manera considerable de los peligros, porque tú te imaginas pues una falta de orden y limpieza, te puedes tropezar, las herramientas no se encuentran a tiempo, incluso los riesgos suelen ocultarse. Entonces es muy importante todos esos puntos. Cuando nosotros involucramos al personal pues en la seguridad de la empresa, prácticamente nosotros le estamos dando una importancia al trabajador que va a traer como consecuencia una motivación que éste pueda tener. Recuerda que las personas somos más productivas cuando nos encontramos motivados, cuando nos encontramos felices en nuestros puestos de trabajo, ¿no? Todo lo contrario, cuando nosotros no nos pagan bien, hay mal ambiente de trabajo, sentimos que nuestra empresa o nuestro empleador no se preocupa por nuestra seguridad, por nuestra salud, pues simplemente trabajamos desganados y desmotivados, ¿no? Entonces es una forma también de involucrar al trabajador en el sistema de gestión de seguridad para que éste se pueda alinear con los objetivos estratégicos de la empresa, ¿no? Muy importante también que el trabajador sepa reportar a tiempo todos los incidentes en general. Recuerda de que un incidente viene a ser un síntoma de que algo está sucediendo mal. Y si es que nosotros no aplicamos o no actuamos en el momento preciso, ese incidente se puede convertir en una desgracia, traducido en un accidente. Recuerda de que los equipos no dan segunda oportunidad. Imagínate tú si estás distraído, pues, o estás utilizando un equipo de protección personal que no es el adecuado. ¿Cuándo no es el adecuado? Cuando no es tu talla. Hay gente que le gusta usar, por ejemplo, los guantes muy grandes, muy holgados. Recuerda que como hay equipos en movimiento, te pueden atrapar y como consecuencia, pues
ser mutilado tu mano, tu brazo. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esos puntos. El reportar los incidentes a tiempo va a dar oportunidad al equipo de seguridad, al equipo de trabajo, para poder de una u otra forma actuar y aplicar los controles pertinentes necesarios en su momento para poder evitar futuros accidentes. ¿Correcto, señores? Fomentar también la creación de nuevos hábitos de trabajo, sensibilizarlos sobre los beneficios de mantener el orden y limpieza. Créanme, señores, que aplicar el orden y la limpieza, no solamente en tu frente de trabajo, sino también hasta en tu casa, genera de manera psicológica un estado de bienestar. O nunca me has dicho que, por ejemplo, cuando has tenido un examen, vamos a suponer, te pongo el ejemplo, ¿no? Has tenido un examen, necesitas de repente de un ambiente adecuado para poder concentrarte, para poder leer y para poder estudiar, ¿verdad? Imagínate llegar a tu cuarto y prácticamente tu cama, pues, que no lo hayas tendido, tu ropa está desordenada, tirada al suelo, tu silla está en el suelo, está todo cochino la pared. Entonces, eso mismo crea de manera psicológica una desmotivación tremenda, créeme. Pero cuando sucede todo lo contrario, tú llegas a tu cuarto, encuentras la pared limpia, el piso trapeado, encerado, la cama bien tendida, las camisas planchadas, ordenadas, todo limpio. Créeme que se crea un ambiente pues propicio para poder estudiar, ¿no? Entonces, el aplicar el orden y limpieza no solamente en los frentes de trabajo, sino también en nuestra vida diaria, ayuda y motiva a nuestros objetivos, ¿correcto? Luego tenemos pues informar sobre los riesgos de los materiales peligrosos utilizados antes que se realicen cualquier trabajo con ellos. Debe de conocerse cómo se manejan las hojas de datos de seguridad. Cuando hablamos de materiales peligrosos, estamos hablando de las sustancias peligrosas, ¿no? Y créanme que en una mina, en una planta concentradora tenemos mucho. Desde el momento que es planta concentradora es porque ya va a manejar químicos, ¿no es cierto? Porque recuerda de que esos químicos se generan por la flotación del agua con el mineral, pero por sí solo, pues el mineral no se adhiere a la burbuja de aire, como ya te había comentado. Necesitamos de químicos, ¿correcto? No solamente pues en planta concentradora, sino también en el almacén, en nuestra propia casa también manejamos químicos. Entonces, esto de estar expuestos a los químicos conlleva a nosotros exponer nuestra salud, porque recuerda que el veneno puede ingresar a nuestro cuerpo por inhalación, es decir, que tú lo respires vía dérmica, por tu piel, por los ojos también, ojo, por los ojos y también vía parenteral. ¿Qué significa eso? Que cuando tú te haces una herida y con un objeto punzocortante que haya estado pues contaminado, ¿no? Entonces hay que tener y hay que saber cuáles son las vías de ingreso de los venenos a nuestro cuerpo. Por eso ahí radica la importancia de utilizar las hojas de datos de seguridad, que no son más pues que son fichas técnicas donde prácticamente te describen las características del producto químico que tú vas a utilizar. Tiene aproximadamente 16 ítems, ¿ya? Pero yo si te voy a decir que lo leas los 16 ítems, de repente se te va a hacer muy engorroso, ¿verdad? Ándate o prácticamente pon mucha atención al ítem número 4. ¿De qué te habla el ítem número 4? Te habla de los primeros auxilios en caso de intoxicación. Entonces es muy importante tener ese punto bien claro, porque cuando alguien se contamine, se intoxique y se lo lleve al doctor, tú tienes que llevar la hoja de datos de seguridad o las hojas MSDS para que el doctor vea qué producto, con qué producto se ha intoxicado el personal y pueda de una u otra forma dar al diagnóstico más certero, ¿correcto? Entonces, de ahí radica la importancia de tener estas hojas de datos de seguridad para la manipulación de los diferentes químicos con los que nosotros vamos a trabajar en planta, ¿correcto? También nos indican recibir la información y la formación adecuada sobre los riesgos que implica operar una máquina o un vehículo motorizado y las situaciones peligrosas que pueden pues realmente presentarse, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder en este caso manipular un químico, manipular una máquina, ser un operador, por ejemplo, en planta concentradora que vea el molino, la chancadora, es necesario recibir capacitación, es necesario tener el entrenamiento.
porque no podemos nosotros mandar a la gente sin previa información, sin previa capacitación. Es como prácticamente a ti te mandaran pues a la guerra sin armas, ¿no? Vas a hacer carne de cañón, te van a matar rápido, porque en primer lugar no te han enseñado ni siquiera a disparar. Entonces es muy importante tener bien en claro todos estos puntos para no ser presa fácil de los peligros, ¿correcto? Darse formación y autorizarse por escrito al personal que realice los trabajos en instalaciones también eléctricas, opere los vehículos motorizados o que ejecute trabajos pues con permisos, llámese trabajos en caliente, en espacios confinados o en altura. Estas actividades críticas que también encontramos en planta concentradora deben estar pues en este caso respaldadas por documentos de gestión de seguridad, como es un PETS, un procedimiento escrito de trabajo seguro, un IPRC, una identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, un ATS, un análisis de trabajo seguro, y un PETAR, un permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Entonces, todos esos documentos se deben de llenar previo a la actividad que se va a desarrollar. Ya lo vas a entender o ya lo vas a experimentar cuando realmente ya estés trabajando en una planta concentradora, o si es que ya estás en una planta concentradora, sabrás que lo que yo te estoy indicando es verdad. Todas las empresas formales que cuidan a su gente tienen que gestionar los riesgos. Y cuando hablamos de gestión significa documentarlos pues a través de lo mencionado, ¿correcto? También nos indican pues de que todo trabajador debe de recibir capacitación sobre primeros auxilios, siempre lo digo, manejo de extintores, código de colores y el plan de emergencia vigente. De igual manera, el uso correcto, mantenimiento y limpieza de los equipos de protección personal asignados. ¿Cuántas veces, señores, también yo a los trabajadores, por favor, capacítense en manejo de extintores, primeros auxilios? Ingeniero, pero ¿sabe qué cosa? Yo no soy médico, yo no he estudiado medicina. ¿Quién te ha dicho que para saber primeros auxilios tienes que ser doctor, médico, enfermero? Por favor, yo soy ingeniero y conozco de primeros auxilios. Y ojo, he tenido oportunidad de aplicar los primeros auxilios incluso en mi casa. Lamentablemente ustedes saben pues que los accidentes no solamente te están esperando en los frentes de trabajo, en tu casa. Un almuerzo, una cena, un momento tan agradable como son un almuerzo, un desayuno, una cena, se puede convertir, créeme, en una situación pues inesperada, desagradable, que puede marcar tu vida. Pregunto, ¿las personas nos podemos atragantar cuando estamos alimentándonos? La respuesta es sí, y eso es lo que le pasó a mi esposa. Se atragantó, la verdad, con un pedazo de hueso que estaba comiendo, por distracción también, ¿verdad? Entonces, lo que yo apliqué fueron los primeros auxilios. Uno de ellos es la maniobra de Heimlich, que sirve justamente, pues, para ayudar a expulsar el cuerpo extraño de la garganta de la persona. Muy importante. Podemos quemarnos incluso, podemos cortarnos. ¿Cómo detener una hemorragia? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una planta concentradora, que nosotros estamos alrededor de muchos peligros, es necesario saber actuar una vez que suceda. Por eso se dice que los primeros auxilios, el manejo de extintores, son controles prácticamente, son controles, se podrían decir, controles de recuperación o controles mitigadores, ¿ya? El saber primeros auxilios, ojo, no te previene que ocurra. Lo que va a hacer es disminuir la severidad de las consecuencias. Ojo, en seguridad tú tienes que aprender a diferenciar dos tipos de controles, y por favor escríbelo si es que no te vas a acordar. Controles que previenen y controles que mitigan. Los controles que previenen mayormente atacan a las causas y evitan que estas causas produzcan el siniestro, mientras que los controles, pues, mitigadores o de recuperación, ¿qué van a hacer? Una vez que ya se produce el siniestro, ellos van a actuar para disminuir la severidad de las consecuencias. Si yo te preguntara del 1 al 10, ¿cuál sería la severidad de una consecuencia de un accidente? La muerte de una persona, que le pongo 10 puntos. Entonces, a través de mi control mitigador, a través de mi control de recuperación, hago de que esa severidad de esa consecuencia no sea 10 puntos, sino que sea 5, 4, 3, el menor puntaje posible. De que va a suceder, pero yo estoy ahí para ayudar de que eso disminuya. Por ejemplo,
Si tú te pones un casco, el casco no va a evitar de que algo te caiga en tu cabeza o que algo te golpee. No, el casco lo que va a hacer es disminuir el efecto de ese golpe una vez que llegue a tu cabeza. Hay que saber, señores, de una u otra forma, saber diferenciar estos dos tipos de controles. Manejo de extintores es muy importante. Es sencillo manejar un extintor, pero previo, lógico, cuando te capacitan, ¿no? Entonces, hay que saber todos esos puntos, hay que saber el plan de emergencia para saber nosotros evacuar en una situación de emergencia. Si bien es cierto, los extintores son controles mitigadores que solamente actúan en amagos de incendio. ¿Qué es un amago de incendio? Es un fuego inicial. Cuando ese fuego crece y llega al techo, el extintor ya no te va a servir, señor. No pierdas tu tiempo tratando de apagar un incendio con un extintor. Cuando es un amago, sí se puede, pero cuando es un incendio, no te sirve el extintor. Ingeniero, entonces, ¿para qué me sirve el extintor? ¿Qué hago? Simplemente aplica tu plan de evacuación, es decir, salte de ese lugar. Pero para que tú puedas salir, lógico que tú tienes que guiarte por una señalítica de seguridad. Por eso se recomienda que cuando tú llegas a un lugar por primera vez, tú tienes que hacer un mapeo, un recorrido. ¿Cuáles son tus puntos de evacuación, tus puntos donde se encuentran tus equipos de emergencia? Porque nosotros no sabemos en qué momento se puede presentar el siniestro, ¿correcto? Y lógico, saber utilizar los equipos de protección personal. No es cuestión de que te digan ponte el arnés, no, señor. No es cuestión de que te digan ponte los lentes. Hay gente que sigue utilizando los lentes rayados y piensan que porque están rayados uno tiene que seguir utilizándolos. No. Cuando los lentes se rayan es necesario cambiarlos porque en ese momento tu vista se está forzando, ¿no? Ves que tú ya no ves nada y con el paso del tiempo te puede dar miopía. Entonces todos esos puntos son claves e importantes, ¿correcto? Antes de realizar también todo trabajo, planificarlo nos indican, ¿no? Organizar los equipos de personal y el material necesario, así como conocer los estándares y procedimientos de trabajo. Muy cierto lo que dice, todas las actividades en empresas formales, todas se deben planificar. Nada se hace de manera improviso, señor. Nada, ¿ya? En la cachina tú lo encuentras de manera improviso porque la gente pues no le interesa la vida, la seguridad. Ellos trabajan en base a lo que se acuerdan, no. En empresas como plantas concentradoras, empresas mineras, todo se planifica. Y si es que no se encuentra con los permisos respectivos y no se encuentra con el análisis, los controles pertinentes, simplemente no se realiza. Hoy en día, las empresas exitosas toman al factor humano, es decir, al personal, como el elemento más importante de todo proceso productivo. Ojo, la vida y la salud de las personas es lo más importante, incluso por encima de la producción. Es así. Solamente contamos hoy en día pues con las empresas que realmente les interesa la producción y el avance. ¿Y qué pasa con el trabajador? ¿No? Si se enferma, pues simplemente lo reemplazo. Lamentablemente todavía tenemos empresas con esa mentalidad, con la mentalidad pues retrógrada, ¿no? De las empresas tradicionales atrás. Hoy en día, en pleno siglo XXI, ya no nos podemos dar el lujo ya de pensar así, ¿correcto? Evitar también llevar ropas holgadas, como te estaba diciendo, a todo elemento, porque todo elemento puede ser atrapado en una máquina, entonces hay que tener mucho cuidado. Si eres una dama, por favor, tu cabello, recógelo, hazte un moño, porque no puedes estar andando pues con el cabello largo, con la ropa holgada. No lleves herramientas en los bolsillos, porque te puedes lesionar, te puedes hacer daño. Entonces, son recomendaciones que a la larga yo sé que te van a servir. El propósito de esta capacitación es poder contribuir con un granito de arena, pues, al tema de prevención, ¿no? En tu frente de trabajo. Nos indican también organizar el trabajo evitando prolongar en exceso la jornada laboral y prevenir situaciones de cansancio físico y psíquico que puedan originar accidentes. Mayormente en minas se trabajan 12 horas, ¿no? De 7 de la mañana a 7 de la noche. Cuando tú llegas a las 7 de la mañana a tu frente de trabajo, tú estás pilas, tus sentidos están al 100%. A medida que va avanzando el tiempo, lógico que la fatiga se va notando. Y si yo veo tu cara a las 6 de la tarde o 6:30, hay una gran diferencia que a las 7 de la mañana que ingresaste, porque se te va a ver cansado y eso es lógico.
¿Qué sucede, por ejemplo? A veces la propia empresa falla o el propio sistema de gestión falla, que hace pues trabajar en horas extras, entre comillas, a los propios trabajadores. Y como se les ofrece un incentivo económico, los trabajadores pues no saben decir que no, ¿no? Imagínate un trabajador a las 8 o 9 de la noche. ¿Cómo están sus sentidos? ¿Cómo están sus reflejos? ¿Será lo mismo a las 7 u 8 de la mañana que ingresó? No, ¿verdad? El cuerpo no sabe de incentivos económicos, desgraciadamente, señores. Hay que tener mucho cuidado, por eso tenemos que descansar nuestras horas precisas, ¿correcto? También nos indican pues que hay que respetar las señales de seguridad utilizadas en las áreas de trabajo. Muy importante, los códigos de colores. Tú tienes que saber, por ejemplo, que el amarillo en un triángulo te indica un riesgo. El rojo en un cuadrado te indica equipos de emergencia contra incendios. El rojo en un círculo te indica prohibición. El azul en un círculo te indica obligación y el verde en un rectángulo te indica información. Muy importante, ¿correcto? Luego tenemos también promover la alternancia de tareas y la relación de pausas en función del esfuerzo que exija el puesto de trabajo, también nos indican, ¿no? Efectuar controles periódicos del estado de la salud, especialmente pues de la función auditiva y sobre todo respiratoria. Todo trabajador debe de conocer su tipo de sangre, alergias o alguna afección crónica. Muy importante conocer tu tipo de sangre, te lo puedes sacar, señores, en la posta médica, ¿no? Entonces, conocer también si eres alérgico a algún medicamento, todos esos puntos son claves, ¿no es cierto? También no permitir que suban a trabajadores como pasajeros en los vehículos motorizados si no están diseñados para ello y nunca si están, sobre todo, en movimiento. Va a haber muchos equipos también y vehículos en movimiento alrededor, ¿no? Como las palas, por ejemplo. Hay que saber mantener nuestra distancia con esos equipos, pues, en movimiento. Para eso también cuando tú te transitas prácticamente en una planta concentradora, tenemos también vías peatonales y vías por las cuales tú no puedes estar, porque ahí están los equipos como las palas, ¿correcto? En el manejo de cargas, tenemos que, si bien es cierto, nosotros, nuestra función no es cargar, porque no somos estibadores, pero en algún momento vamos a tener, pues, que manejar cargas en los frentes de trabajo. Debemos de saber, pues, señores, pues, que la manipulación manual de cargas es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores. El levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañan, lógico, un riesgo en particular, pues, dorso lumbar, ¿correcto? Entonces, es muy importante, señores, de una u otra manera, tener presente en qué momento utilizar los equipos hidráulicos para ayudarnos en el levantamiento de cargas y tener también presente cuánto es la capacidad límite que una persona puede manipular una carga. Mucho va a depender de la condición física, mucho va a depender también de la posición del cuerpo. Hay que saber, en este caso, levantar las cargas, ¿correcto? Tenemos nosotros un principio biomecánico, observen acá. Nosotros sabemos pues de que en la espalda tenemos una zona que se llama la zona lumbar. Ahí tenemos 5 vértebras, de las cuales pues esas vértebras son las más fuertes que tenemos y están diseñadas, te contaré, para soportar fuerzas de comprensión, más no de cizallamiento o torsión. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, 25 kilos desde el suelo en una mala posición del cuerpo se pueden traducir en la espalda en 375. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Pero si es en una buena posición, 25 kilos en la espalda se pueden traducir solamente en 75 kilogramos. 350 kilogramos prácticamente es la carga límite con el que las vértebras puedan soportar fuerzas de comprensión. Si es que se superaría esa capacidad de 350 kilogramos, comenzarían pues a aparecer los problemas de lumbalgia, ¿no? Como en el caso de esta persona del lado izquierdo, ¿correcto? Muy importante. Tenemos pues la forma correcta cómo debemos hacer el trabajo de levantamiento de cargas, cómo estamos flexionando las rodillas y estamos manteniendo recta la espalda. Nos indican pues en la ley 29088, nos habla del peso a estibar y el tipo de envase.
Dice, peso máximo estibar, el peso a manipular manualmente sin ayuda de herramientas auxiliares por el estibador terrestre o transportista manual no será mayor de 25 kilogramos para levantarlo desde el piso y 50 kilogramos para cargar en hombros. En el caso de las mujeres, la carga máxima de manipulación manual será 12.5 kilogramos para levantar y 20 kilogramos para cargar en hombros, ¿no? Son datos muy importantes. Las recomendaciones para la manipulación de cargas nos indican pues que se puede optar por alguna de las siguientes medidas o varias de ellas combinadas. Utilización, por ejemplo, de ayudas mecánicas, reducción o rediseño de cargas, actuación sobre la organización del trabajo y sobre todo pues mejora del entorno de trabajo, ¿correcto? Tenemos también los diferentes trastornos musculoesqueléticos que nosotros de una manera podemos sufrir como consecuencia pues de una mala manipulación o excesiva carga que nosotros hagamos. Hernias discales, tenemos la ciática, recuerden que la ciática es el nervio más largo que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿ya? Está aproximadamente a la altura de los glúteos y va a lo largo del fémur y de la tibia, ¿no? Muy importante conocerlo. La cervicalgia, la altura pues de la nuca y sobre todo la dorsalgia, a la altura pues en la espalda baja, ¿no? Y como enfermedad también identificada tenemos el síndrome del hombro doloroso. Entonces son algunos de los trastornos musculoesqueléticos que nosotros podemos de una u otra forma sufrir ahí en planta o en cualquier puesto de trabajo donde manipulemos cargas excesivas, ¿correcto? Cuando hablamos de la seguridad en planta, de las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas, la seguridad, por ejemplo, en máquinas, el principio básico de la seguridad en máquinas es la seguridad intrínseca, es decir, toda máquina debe ser segura en sí misma. Desde su diseño debe de cumplir los requisitos mínimos de seguridad que garantice pues la salud de los trabajadores que las utilizan. Asimismo debe de considerar también las siguientes precauciones, ¿no? ¿Qué precauciones, por ejemplo, debemos de tener? Comprobarse periódicamente su buen funcionamiento, sobre todo en caso de modificaciones efectuadas en la máquina, accidentes o falta prolongada de uso. Es decir, tú tienes que tener un mantenimiento preventivo de los equipos, te está indicando, ¿no? Nunca anular o puntear un dispositivo de seguridad. Ojo, nunca hagamos eso, sobre todo si viene de fábrica. Toda operación de ajuste, limpieza, engrase y reparación debe de realizarse en lo posible con la máquina parada, bloqueando la fuente de energía. Jamás te animes a operar o a limpiar o a hacerle mantenimiento a una máquina en movimiento, por favor. Es la principal causa de amputaciones de manos, brazos, piernas. Hay que tener mucho cuidado. Tener resguardos y dispositivos de protección que protejan las partes móviles con riesgos de atrapamiento, proyección, abrasión o corte. Recuerda que tú tienes un ventilador en tu casa. ¿Te has preguntado por qué ese ventilador, las hélices tienen esa rejilla? Justamente para evitar que alguien meta su mano en las hélices y se pueda dañar. Lo mismo también sucede con las partes en movimiento de las máquinas. Esas tienen que tener un resguardo para evitar, pues, atrapamientos involuntarios, ¿no? Los mandos de acontecimiento deben situarse, perdón, los mandos de accionamiento deben de situarse fuera de las zonas de peligro. Deben tener un dispositivo de pare de emergencia visible y de fácil acceso. ¿Y por qué fuera de las zonas de peligro? Porque imagínate, pues, si nosotros necesitáramos de manera urgente parar esa máquina, no nos vamos a exponer a esa zona para volver a ser segundas víctimas, ¿no es cierto? Entonces es muy importante de que todas estas máquinas tengan también paradas de emergencia, ¿correcto? También tenemos otras recomendaciones. Por ejemplo, el trabajador debe tener la formación específica correspondiente, así como la aptitud médica correspondiente acorde a los riesgos laborales del puesto de trabajo. Por eso en los exámenes médicos se evidencia los defectos, por ejemplo, de audición o de visión, ¿no? O sea, no podemos tener sordos o no podemos tener ciegos, disculpando la palabra, en plantas concentradoras. Tus sentidos deben estar a lo menos acordes
a la identificación de estos peligros, porque imagínate una persona que no escuche bien, no va a escuchar el movimiento del molino ni de la chancadora, por más máximo que sea. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esos puntos. Nos indican pues que es importante comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de las paradas de emergencia. El hecho que me digan, ese equipo, su parada de emergencia es ese botón. Yo tengo que corroborar de que ese botón pues realmente funcione, porque no me vaya a dar la sorpresa que en el momento que yo quiera parar de manera urgente el equipo, porque ya lo atrapó mi compañero, me dé cuenta pues de que el botón realmente no está válido. Entonces es muy importante esta comprobación periódica del correcto funcionamiento, ¿no? El trabajador debe estar siempre que sea posible en las cabinas de control para evitar pues las exposiciones al ruido, al polvo o las vibraciones producidas por los equipos de trituración y cribado también nos indican, ¿no? En las pasarelas, por ejemplo, con cinta con pendiente pronunciada, nosotros tenemos que emplear rampas de seguridad con piso antideslizante. Las botas ayudan también a evitar esos resbalones. ¿Por qué? Porque nosotros, imagínate, pues hay rampas de subida y de bajada. Si todo fuera liso, la gente se resbalaría. Estas rejillas ayudan justamente pues a que nuestros zapatos de seguridad, como tienen dientes en la suela, puedan atrapar y puedan darnos estabilidad cuando nosotros estemos transitando, ¿no? Importante que haya señalización de seguridad que indican los escalones como ruta de evacuación. Imagínate si este escalón que te estoy observando no estaría señalizado. Simplemente la gente se tropieza y se manda de cara, señor, en un momento de emergencia. Entonces, todos estos puntos deben estar visibles para que nos ayuden a nosotros tropezarnos, ¿correcto? También la operación de las personas en zonas de planta supone, nos indican, un alto riesgo de atropello. Por ello, circular fuera de la zona de influencia de las máquinas y circular siempre nos indican por las zonas destinadas a los pasos peatonales. Como le estaba diciendo, tenemos palas que sirven justamente para apilar el mineral que llega de mina, ¿no? Entonces, por acá simplemente nosotros debemos de transitar solamente por las vías peatonales, ¿correcto? Muy importante. También nos indican pues que para el mantenimiento y reparación de los equipos se deben hacer paradas cortando el suministro de energía principal para evitar los accidentes inesperados. Lo que nosotros aplicamos mayormente cuando hacemos mantenimiento de equipos eléctricos con energías es el famoso candado y etiquetado. El candado sirve para evitar pues que la fuente de energía o el equipo desenergizado pueda volverse a reactivar, y lo puede hacer cualquier otra persona, porque cuando tú haces un mantenimiento de equipo no necesariamente todos tienen que saber qué estás haciendo tú. Por lo tanto, pues hay gente que va a necesitar también energía y de manera pues involuntaria pueden activar de nuevo la fuente de energía y te puede dar una gran sorpresa, ¿correcto? Entonces, para evitar ese tipo de siniestros, siempre se coloca un candado y una etiqueta en las fuentes principales de energía de los equipos, ¿no? Nos indican también utilizar los equipos de protección personal adecuados para evitar los riesgos de caída a distinto nivel, caída de objeto y golpes contra objetos o herramientas, ¿no? En este caso, si se realiza la clasificación del mineral, esta zona debe estar insonorizada, es decir, protegida del ruido, contar con paradas de emergencia por línea de tirón, como lo estamos observando acá, tenemos la foto, línea de tirón, es decir, jalamos y se para la máquina, ¿no? Por línea de tirón y apoyos regulables en altura para que los trabajadores adopten la altura de trabajo a sus características físicas, puesto que no todos tenemos pues la misma altura, hay personas que son muy bajas o de personas que son muy altas, ¿correcto? La planta de tratamiento de áridos es una instalación en la que se realizan distintos procesos: trituración primaria, trituración secundaria, clasificación y lavado del material procedente de la explotación, hasta conseguir los diferentes tamaños comerciales necesarios.
El control de estos procesos se lleva a cabo por uno o más trabajadores en función de las necesidades de la explotación. El operario de planta es el encargado de poner en marcha, controlar y supervisar el correcto funcionamiento de la instalación o parte de ella. Debe controlar los procesos que tienen lugar en la instalación, regular caudales de suministro de alimentos, cintas, equipos de trituración, cribas y equipos de lavado. En la trituración primaria, el operario de planta se encarga de accionar el semáforo o sistema de control de descarga de los camiones en la tolva y del desatascado de la machacadora cuando es necesario. En el proceso de trituración secundaria y clasificación, se encarga de controlar la alimentación de los molinos y de resolver incidencias durante el funcionamiento de la instalación, como el atasco de cribas o cintas. El operario de planta es responsable del control de los procesos de apertura de tolvas, suministro de floculantes, circuitos hidráulicos y neumáticos de la planta. Diariamente, el operario debe revisar la instalación y realizar los trabajos de limpieza y mantenimiento básico. Realiza las tareas encomendadas por el encargado general al inicio de la jornada de trabajo y debe cumplir con todas las medidas de seguridad indicadas en las disposiciones internas de seguridad, DIS, vigentes en la explotación. Para desempeñar el puesto de operario de planta, el trabajador debe tener la formación y capacitación necesaria, conocer las prestaciones, mantenimiento general y limitaciones de los equipos. Es necesario recibir la formación proporcionada por el empresario y, en especial, la regulada en la ITC 02102 para su puesto concreto, además de superar un reconocimiento médico específico. Los equipos de protección individual, EPIs, que emplea el operario en todo momento son casco, botas de seguridad y ropa de alta visibilidad. Dependiendo de las tareas que se realicen y en función de lo indicado en la evaluación de riesgos del puesto, puede ser necesario el uso de otros EPIs, tales como guantes de seguridad, protectores auditivos o gafas de seguridad. Una vez equipado con los EPIs, el operario accede a su puesto de trabajo y comienza la jornada con una inspección previa de las instalaciones para verificar su correcto estado. Cuando se realiza la inspección, se deben anotar en el parte de trabajo las incidencias detectadas y comunicar al superior aquellas que impidan la puesta en marcha de la instalación en condiciones de seguridad. Debe vigilar que no existen derrames de fluidos o materiales ni objetos que entorpezcan el paso. La inspección de la planta se realiza siempre siguiendo el mismo orden, preferiblemente en el sentido del flujo del material. Se debe prestar atención a los siguientes puntos: estado de las protecciones de cintas y elementos móviles, estado de engrase de cojinetes y rodamientos, estado de la banda transportadora, estado de elementos de desgaste, estado de correas. Es importante comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de las paradas de emergencia y las líneas de tirón en las zonas de paso al lado de cintas transportadoras. Durante la inspección previa, se supervisa que los resguardos de los equipos están colocados y fijados correctamente. Una vez comprobado que todo está en correcto estado con la instalación parada, el operario procede a la puesta en marcha de la instalación. Durante la jornada laboral, el operario de planta se encarga de controlar los equipos que conforman la instalación o una parte de ella. Regula los caudales de alimentación y controla la presencia de sobretamaños, anomalías de funcionamiento, calidad del producto de salida. Se realiza una supervisión diaria de las instalaciones con la planta en funcionamiento para comprobar que los equipos trabajan en régimen normal. La circulación debe realizarse únicamente por las pasarelas. Todas las incidencias se deben informar de inmediato al encargado general. El trabajador debe estar dentro de la cabina de control siempre que sea posible para evitar los riesgos de exposición al polvo, ruido y a las vibraciones generadas por los equipos de trituración y cribado. Desde esta cabina se tiene que visualizar toda la instalación, pero si no es posible, se instalan equipos de videovigilancia. Además, las cabinas de control deben estar situadas en una estructura independiente para evitar el riesgo producido por las vibraciones generadas por los equipos de trituración. En caso de que el trabajador tenga que abandonar la cabina con la instalación en marcha, debe usar los equipos de protección individual contra el polvo y el ruido, según se indique en la evaluación de riesgos del puesto. Para atenuarlos, es importante vigilar el correcto estado de los equipos y renovarlos cuando sea necesario. Siempre que sea posible, se protegen los puntos de la planta donde se genere polvo, teniendo en cuenta los vientos dominantes en la zona. Se deben mantener en funcionamiento todos los equipos de lucha contra el polvo disponibles en la planta, tales como carenados de cintas, sistemas de riego,
o protecciones de caída de material. El riesgo de exposición al polvo se controla con la realización de mediciones cuatrimestrales. Durante el funcionamiento de los equipos de trituración, es habitual que se produzcan atascos. Al detectarlos, se corta la alimentación, se pone el semáforo de la tolva en rojo para que los camiones no descarguen más material en su interior, o se paran las cintas o alimentadores previos al equipo. Al tratarse de una operación de alto riesgo, hay que informar al encargado general de esta situación. El desatascado implica los riesgos de atrapamiento por y entre objetos y protección de fragmentos o partículas. Para evitarlos, se deben utilizar siempre medios mecánicos. Lo más recomendable es un brazo hidráulico. También se puede recurrir al uso de polipastos y cadenas, pinzas hidráulicas o cuñas para resolver el atasco. El operario debe ir equipado de pantalla facial de protección, guantes y protectores auditivos, sin rebasar con su cuerpo las barandillas de protección. En cualquier caso, este procedimiento se realiza siguiendo las disposiciones internas de seguridad, BIS, o instrucciones de trabajo específicas. La descarga en la tolva de los camiones puede producir proyección de fragmentos o partículas. Es importante que exista un semáforo o señalización acústica que avise a los conductores de dumper cuando no se puede realizar la descarga. Las protecciones fijas impiden el acceso a cualquier parte móvil de las cintas y evitan el riesgo de atrapamiento. Es indispensable un cable que accione una parada de emergencia por tirón a lo largo de todo su recorrido. No se puede manipular una cinta transportadora en movimiento. La única excepción es la operación de tensado y alineación de la banda que requiere el funcionamiento de la cinta. Esta tarea la realiza el operario de mantenimiento en presencia del operario de planta, que acciona el tirón de parada de emergencia si detecta cualquier situación de riesgo. Hay que evitar el riesgo de caída a la hora de realizar desplazamientos a través de la planta. Circular siempre por pasarelas, plataformas de trabajo o escaleras y mantener la planta en condiciones óptimas de limpieza y mantenimiento. En pasarelas de cintas con pendiente pronunciada se emplea Tramex de seguridad antideslizante. Las botas de seguridad evitan el riesgo de caída por resbalones. Es importante la señalización de seguridad que indique escalones, objetos accesibles en zonas de paso o rutas de evacuación. La circulación del operario por la zona de planta supone un alto riesgo de atropello. Se deben extremar las precauciones manteniéndose fuera del área de influencia de la maquinaria y circular siempre por las zonas destinadas al paso de peatones. La circulación de los vehículos y las personas debe realizarse por las zonas habilitadas. Una disposición interna de seguridad regula la circulación de vehículos en la planta. Los trabajos de reparación y mantenimiento de los equipos se deben realizar siempre parados. Para evitar encendidos accidentales, se corta el suministro eléctrico y se instalan carteles de señalización de equipo en mantenimiento o fuera de servicio. Para la realización de estos trabajos especiales, se deben emplear los EPIs y medios adecuados para evitar los riesgos de caída a distinto nivel, caída de objetos y golpes contra objetos o herramientas. Si en la explotación se realiza clasificación del material por estrío, esta zona debe estar insonorizada, contar con parada de emergencia por línea de tirón y apoyos regulables en altura para que los trabajadores adapten la altura de trabajo a sus características físicas. Cuando se cuenta con laboratorio para la realización de ensayos, se deben extremar las medidas contra el polvo y el ruido. Estas operaciones se deben realizar en cabinas aisladas y deben contar con sistemas de captación de polvo específicos. El trabajo desarrollado por el operario de planta resulta clave en el proceso de tratamiento del material. El trabajador se ve sometido a numerosos riesgos que ponen en peligro su seguridad. Para evitarlos, es fundamental conocerlos y disponer de los medios apropiados, hacer un uso adecuado de los EPIs a su disposición y el buen mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Sí, quería mostrarles un accidente en planta. Por favor, me permiten un momento para poder copiarlo.
A continuación les voy a mostrar cómo suceden los accidentes en una planta concentradora. Este es el caso pues de una chancadora. Observen bien, por favor. Bueno, señores, muchísimas gracias por su atención a todos y a cada uno de ustedes. Eso ha sido todo con respecto a mi presentación. Estos son mis números de contacto en caso quieran algún servicio o algún asesoramiento por parte de Capince e IRL. Mi número de WhatsApp, mi correo electrónico y mi página web. Agradezco al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Tacna, y quisiera saber si hay alguna pregunta o aportación al tema en base a lo que se ha venido escuchando. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, damos inicio a la ronda de preguntas. Observamos en la plataforma Zoom, el participante José Antonio Roca ha alzado la mano. Voy a cederle el pase para que pueda realizar la consulta respectiva. Buenas noches, ingeniero Cruzado. Buenas noches, caballero. Ante todo, estaba viendo el último video que usted mostró y veo que el personal a cargo sube una paja transportadora sin arnés. El casco se lo pone sin barriquejo. Los protectores auditivos no están anclados al casco, sino aparte, como si fueran un par de audífonos. ¿Qué más? Creo que ya se notó algún punto, ¿no? Y la polución. Usted sabe que una chanca con una planta chancadora de material, ya sea chancadora no metálica, no mineralizada o mineralizada, siempre hay polución, ¿no? Y usted sabe que estar en contacto permanente con ese polvo de suspensión puede ocasionar silicosis. Desconozco el lugar de la planta, bueno, es española, pero en comparación con una planta que yo trabajé, a unos 3 kilómetros de distancia se veía la nube de polvo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias por el aporte, Antonio. Como tú habrás visto, pues, el video que yo les he mostrado de esa planta concentradora no es aquí en el Perú, sino en España, ¿no? Entonces, ellos de una u otra manera tienen otro tipo de estándares de cultura de seguridad. Y si nosotros lo comparamos con nuestra realidad, tenemos pues realmente muchas deficiencias, ¿no? Que debemos de una u otra manera mejorar para evitar de que estos tipos de accidentes, como el último que yo les he mostrado, se vuelva a ocurrir, ¿verdad? Esa persona prácticamente quedó atrapada ahí en la chancadora. Dios solamente sabe cómo habrá salido, ¿verdad? Entonces es muy importante tener el conocimiento necesario y la concentración necesaria cuando se hagamos nosotros actividades, no solamente en una planta concentradora, sino en cualquier frente de trabajo, porque ya hemos visto, si no trabajamos con seguridad, simplemente vamos a pagar bien caro el precio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, ingeniero, mientras esperamos
a los participantes y a los espectadores de Zoom que elaboren sus consultas, o en todo caso también hago de nuevo la invitación. Pueden hacer clic en la opción alzar la mano que aparece en su plataforma Zoom para que puedan realizar las consultas respectivas al ponente. De otro lado, en la plataforma Facebook no tenemos alguna consulta respecto a la ponencia todavía, pero estamos en espera de sus consultas. Muy bien, en todo caso, en vista de que... muy bien, hay una consulta, ingeniero Antonio, es a través del chat. Voy a dar lectura a esa consulta. Es en este caso del espectador, el señor Freddy, el cual nos indica lo siguiente. Dice, buenas noches. Ante una eventualidad de caída de persona en trabajos en altura, ¿qué acciones se realizarían? Bueno, si es en trabajos en altura o cualquier otro tipo de eventualidad que pueda presentarse en mina, la empresa tiene que tener bien claro cuáles los planes de emergencia, de evacuación, a dónde se lo va a trasladar a esa persona, los puntos, por ejemplo, o las postas médicas más cercanas que podamos tener a las comunidades aledañas a los proyectos, o simplemente pues activar el plan de emergencia para poder trasladarlo en la ambulancia al centro de salud del proyecto, ¿no? Y esto pueda entrar en evaluación de los especialistas para dictaminar, pues, si solamente lo solucionan ahí en proyecto o hay la necesidad de bajarlo a la ciudad, ¿correcto? Eso solamente se me ocurriría indicar, ¿no? Porque una caída de una altura o una quemadura o cualquier otro tipo de eventualidad se tiene que seguir los protocolos, pues, de planes de emergencia una vez que suceden los siniestros, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ingeniero. Bien, tenemos en este caso otra consulta, en este caso del participante José Antonio. Alzó la mano, voy a proceder a darle el pase. Ingeniero, sí. Una consulta. Veo que en diversos campamentos mineros hay regímenes de trabajo, 14x7, 24x10, 28x7. Hay un estudio, ¿en qué se basa ese régimen de trabajo? Hay un estudio, una tabla, porque en mi caso, yo le cuento, cuando estuve trabajando en Cajamarca, nosotros estábamos por 28 o 30 entre 28 y 30 días de jornada continua. Yo notaba que la gente, mis compañeros de trabajo, entre los 15 y 20 días ya cambiaban de humor. Ya alguien hacía una broma un poquito, ligeramente pesada y se encendían las discusiones, malentendidos. ¿En qué se basa, las empresas en qué se basan? ¿Hay un estudio sobre cuánto tiempo una persona puede estar fuera de su hogar sin que esto le afecte en su conducta, en su comportamiento? Gracias. Ya, con respecto a los regímenes en los proyectos mineros, esto se debe debido a que la mayoría de proyectos mineros están pues alejados de la ciudad, ¿correcto? Están en ubicaciones donde para poder llegar se tiene que hacer un largo viaje. Entonces, eso amerita de que la gente no puede estar subiendo y bajando a cada rato. No es como la ciudad que yo tengo mi casa acá, soy trabajador del banco, tomo mi taxi, voy al banco, vuelvo a tomar mi taxi, regreso a mi casa. No. En el caso de los regímenes mineros, son lugares pues bien aislados. Por lo tanto, pues, es por eso que se da o se presenta este tipo de regímenes, ¿no? 8x6, 10x5, debido a que ellos acumulan días de trabajo para luego, pues, descansar, ¿no? Anteriormente, años atrás, se tenía, pues, regímenes de una u otra forma muy fuertes, ¿no? Se quedaban incluso meses, pero hoy en día, pues, con la modernidad de las vías
por las carreteras que hoy día tenemos, hay mucho más facilidad. Con el tema de la pandemia hemos tenido la necesidad de obligarnos se podría retroceder en el tiempo y regresar a esos regímenes antiguos, ¿no? Hoy en día ya no, que yo sepa, ya no hay regímenes de 8x6. Hoy en día hay 8x5, hay 50x10, motivo por el cual el tema de la pandemia hace que una vez que sube el personal al proyecto se quede el mayor tiempo posible para que no esté pues bajando y subiendo. Y en ese lapso que esté bajando y subiendo, se dé el tema del contagio, ¿no? Entonces, por el tema de la pandemia, hoy en día nos hemos visto obligados un poco a regresar a los regímenes anteriores que teníamos, ¿no? Por eso mayormente es el motivo de que va a afectar a la salud mental, es lógico, porque cuando una persona está mucho tiempo confinada en un lugar y alejada de su familia, sufre lo que se llama pues el tema de la ansiedad, y eso puede jugar en contra al momento de realizar las actividades, porque si tú estás haciendo una actividad crítica y estás ansioso o estás pensando en tu familia o estás preocupado de cuándo vas a bajar, eso puede jugar en contra de ti, distraerte y traerte un accidente, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta más, señores? Espero al menos haber sido puntual ahí. Muy bien, todavía no tenemos alguna consulta en la plataforma Zoom. Tampoco tenemos una consulta específica en la en la plataforma de Facebook Live. Muy bien, viendo la hora y el tiempo que tenemos programado para este evento, me queda por finalizar nada más la ronda de preguntas. Entonces, doy por finalizado la ronda de preguntas. Ahora, a continuación, solamente me toca agradecer la participación de los asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Les recordamos que este webinar estará disponible en la sección de videos de Facebook del CIPSE de Tacna para que ustedes lo puedan volver a revisar. Asimismo, también al ingeniero Luis Antonio, de igual forma ha brindado sus contactos, ¿no? Para que si tienen alguna consulta más adelante la puedan alcanzar hacia él. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su participación. ¿Algunas últimas palabras que quisiera brindar usted, ingeniero Luis Antonio? Bueno, agradecer de nuevo al Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Tacna, por la oportunidad que me da de una u otra forma de poder compartir esta información con los estudiantes, colegas y público en general. Y recuerden siempre trabajar con seguridad, porque cuando nosotros nos vamos a los frentes de trabajo, a las empresas, en este caso regímenes mineros, dejamos a nuestra familia y ellos quieren que regresemos a casa sanos y salvos. Pensemos de que no solamente nuestra vida nos debe interesar a nosotros, sino también le interesa a nuestros seres amados, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, siempre vamos a estar rodeados de peligro, incluso hasta en la casa puede suceder muchas cosas. Imagínate, si en tu casa te puedes accidentar, con mucho más razón, pues en un lugar donde hay molinos, chancadoras, fajas, hay polvo, hay ruido, etcétera. Entonces, concentrémonos en lo que hagamos y hagámoslo de manera segura pensando en la familia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, ingeniero. Ingeniero Anthony Hinojosa, ¿usted desea brindar algunas últimas palabras? Bien, gracias, Víctor. Sí, agradecerle al ponente, al ingeniero Luis Cruzada Bartra, a nombre del capítulo, ¿no?, de químicos metalurgistas, dirigido por el presidente, el ingeniero José Orlando Catacuara Flores, y todo el cuerpo que lo conforma, que lo conformamos. Agradecerle una vez más por esta ponencia, ingeniero Luis. Fue muy didáctica la experiencia que usted ha compartido, como usted lo mencionó, con nosotros, y sobre todo ahí veo que están estudiantes, ¿no? Y recalcar una vez más, trabajemos siempre con seguridad. Agradecerle una vez más, señor ingeniero, colega Luis Antonio Cruzado Bartra. Muchas gracias. A nombre del ingeniero también, José Orlando Catacuara Flores. Igualmente, colega. Gracias a todos, entonces. Bien, gracias a todos. De esta forma finaliza
el webinar del día de hoy. Agradecemos la participación de todos los participantes que nos acompañaron en Facebook y en Zoom. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches.